fuerte, y con la invitación hecha al embajador Manuel Rodríguez Cuadros, que ha sido canciller de nuestra República, que es el que inició las gestiones para que el Perú presentara el caso de nuestra frontera marítima con Chile ante la Haya, y que actualmente es embajador del Perú ante la UNESCO, en donde es, por otra parte, presidente de la Asamblea de Patrimonio Inmaterial. Buenos días, embajador Rodríguez Cuadros. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes y con los oyentes de RPP Noticias. Usted está en Lima, entre otras razones, porque mañana va a ser condecorado por el Congreso por lo que le corresponde en el proceso de la Haya. Díganos, ¿qué cosa es lo que hizo usted exactamente cuando era canciller? Bueno, cuando yo fui canciller, la situación de límite marítimo se consideraba sin posibilidad de solución. La Cancillería había consolidado una posición respecto de la convicción de que no existía un límite marítimo, pero el Perú no había reconocido la competencia obligatoria de la Corte de la Haya, no había manera de buscar una solución jurisdiccional, Chile tampoco la había reconocido, y para negociar se necesitan dos. Entonces la posición oficial del Perú era señalar que no había límite marítimo, pero la inacción era la única posibilidad. Lo que yo hago es, en primer lugar, cambiar esta situación, de una situación sin solución, la torno en una situación con solución, porque identifico que en el Pacto de Bogotá, a través del artículo 31, sin haber firmado el Estatuto de la Corte del Perú ni Chile, podíamos llevar a Chile a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Entonces, por primera vez en la historia surge el espacio y la posibilidad de buscar una solución jurisdiccional, pero para ello había que llenar una serie de requisitos. Durante mi gestión se llenan todos esos requisitos, entre ellos sustanciar la controversia jurídica, agotar la posibilidad de las negociaciones diplomáticas, se elabora la posición jurídica del Perú, que además está expresada en 2 libros que en esa época yo publico, y finalmente elaboramos el proyecto de demanda, y el año 2004 se adoptó la decisión de llevar el caso a la Corte. Luego el Estado peruano decide que el caso no se debe llevar, luego lo vuelve a retomar, y ya en la fase de los juicios en la Corte, yo he sido abogado de Estado en la fase oral. De acuerdo. Bueno, y desde que esto fue lanzado hace 12 años, ha cambiado mucho en el contexto de nuestra política en el exterior. Tenemos hechos nuevos, tenemos sobre todo como novedad la Alianza del Pacífico, creada por el gobierno sucesor al que usted integró, el Alan García, y tenemos una situación de crisis en Venezuela, y tenemos una situación también particular en nuestra relación con China. Hablemos sobre esos puntos, por favor. En primer lugar, la Alianza del Pacífico. Sí, la Alianza del Pacífico no es un mecanismo de concertación política, sino es un esquema de cooperación e integración económica. Es muy importante porque consolida una inserción económica y comercial externa del Perú muy equilibrada. El Perú es de los pocos países de América Latina que no depende de uno solo o 2 mercados. Por ejemplo, nosotros le vendemos a la China aproximadamente 7.000 millones de dólares al año, a los Estados Unidos unos 5.000 millones de dólares, a Sudamérica, América Latina, igual o más que la China, 7.500 millones de dólares, y Europa aproximadamente 6.800 millones de dólares. Tenemos entonces repartido nuestra inserción económica en partes relativamente equilibradas entre los Estados Unidos, América del Norte, América Latina, la China, Corea del Japón y Europa. Eso nos permite, creo yo, tener ventajas comparativas y ventajas competitivas y una gran autonomía en las decisiones. La Alianza del Pacífico es, a mi juicio, junto con la Comunidad Andina, los dos brazos de la inserción económica del Perú en América Latina. La Comunidad Andina es muy importante. Exportamos a la Comunidad Andina un poquito más que a la Alianza del Pacífico, y exportamos más del 80% en productos manufacturados. Ahora bien, la Comunidad Andina ha tenido un agotamiento, y yo creo que una de las tareas actuales es reestructurar la Comunidad Andina, renunciar al objetivo de la Unión Económica y de la Unión Aduanera, que es un imposible actualmente por razones que todos conocemos,
sincerar la comunidad andina como una zona de libre comercio, acompañada por mecanismos de integración profunda de carácter físico y de carácter social. Esa tarea de reformular, de reestructurar la comunidad andina, la haría muy compatible con la Alianza del Pacífico, y yo creo que de esa forma el Perú potenciaría muy fuertemente su inserción en Sudamérica. Bueno, usted es uno de los pocos que todavía tiene cierto optimismo respecto de la comunidad andina, ¿no? Las cifras lo demuestran. Sí, por las exportaciones, pero todo lo que el proceso de integración extracomercial ha avanzado poco. No, por eso no tiene ningún sentido, nunca tuvo sentido. No se puede reproducir el esquema de la Unión Europea en países que conversan entre sí 5 o 6%. Consecuentemente, cuando se crea la comunidad andina con un enfoque industrialista, etcétera, etcétera, yo creo que hubo un proceso de desorientación y de creencia de que podíamos reproducir en nuestra región, sin analizar nuestra realidad, proyectos propios de Europa. Pero como zona de libre comercio, la comunidad andina en este momento es la única zona de libre comercio perfeccionada. Su comercio es vital para la manufactura peruana. Repito, su composición es de 80% manufactura, y el comercio total es un poco mayor que el que tenemos hacia la cuenca del Pacífico. Es decir, a la comunidad andina nosotros le exportamos un poco menos de la mitad que exportamos a los Estados Unidos. Eso es bien importante, ¿no es cierto? Y tenemos que revalorizar ese espacio, pero sacando las cuestiones de la aproximación a la comunidad andina. Una de las tareas de la política exterior, creo yo, es sacudirla de toda connotación ideológica y orientar las decisiones en función de intereses específicos, objetivos demostrables y de resultados. En esa perspectiva hay que revalorizar la comunidad andina, hay que potenciar la Alianza del Pacífico, hay que diseñar una estrategia convergente entre las dos. ¿Y eso en qué se va a traducir? Más exportaciones, un apoyo a la diversidad, a la diversificación productiva a partir del mercado andino, que es apto para la manufactura, y vamos a beneficiar a nuestras empresas, que es la manera de beneficiar a los consumidores y al Estado. ¿Cuánto se pueden desideologizar las relaciones entre países en un momento en que, por ejemplo, Venezuela se ha convertido en un factor altamente distorsionante en la región? Porque ya cada vez les cuesta a países como el Perú, que mantendrían una posición más neutral, mirar para otro lado, y los países que defienden a Venezuela cada vez quedan absolutamente comprometidos con una posición abiertamente antidemocrática. Estas iniciativas de las que usted habla, embajador, tienen sentido cuando no hay problemas como el que se vive en Venezuela en la región. Cuando hay un elemento como Venezuela, todo salta por donde no debe. ¿Me equivoco? No te equivocas, pero hay unos matices. A ver. El mundo actual es un mundo desideologizado. Ya no existen ideologías cerradas y totales, como era el marxismo, como era una visión del capitalismo antagónica al socialismo histórico, ¿no es así? Vemos como, por ejemplo, la política exterior de los Estados Unidos, que con el presidente Obama, a mi juicio, es muy inteligente, cómo desbloquea las relaciones con Irán. Si hubiesen introducido elementos ideológicos, no se hubiesen desbloqueado las relaciones con Irán. ¿Y Cuba, Venezuela, Cuba. Ayer se ha acordado un diálogo al más alto nivel entre la canciller Delcy Rodríguez y John Kerry, entre Estados Unidos y Venezuela, para buscar normalizar las relaciones y para abrir los canales del diálogo que permitan que en Venezuela no se continúe afectando la institucionalidad democrática. El día de ayer, la Organización de Estados Americanos, reunida en República Dominicana, ha aprobado una declaración que es la más importante sobre Venezuela. 15 países la han suscrito, entre ellos el Perú, donde respaldan plenamente la acción de los tres presidentes, Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Joel Fernández, para buscar los espacios de diálogo con la finalidad de que se respete la institucionalidad democrática, que se desactiven todos los elementos que la han venido afectando y que el pueblo venezolano pueda, sin restricción, utilizar todos los mecanismos que la Constitución da para defender la democracia, entre ellos el referéndum revocatorio. Entonces,
hacer una pausa, embajador Rodríguez Cuadros, pero luego retomaremos este tema porque hay quienes creen que ese comunicado saca de juego a Luis Almagro, secretario general, que quería aplicar la Carta Democrática. No lo explicará después de la pausa. Rodríguez Cuadros, lo que nos estaba diciendo antes de la pausa es que el Perú está tímidamente, pero está cambiando su postura de los últimos años frente a Venezuela. Yo no diría que tímidamente. La declaración firmada por 15 países, que son aquellos que están optando por inducir una salida democrática y de respeto del Estado de Derecho a la crisis venezolana, me parece de la mayor importancia. Y que el Perú forme parte de estos países, creo yo, que finalmente es un acto de concordancia con la Constitución, porque la política exterior en el Perú a veces nos olvidamos, tiene un marco jurídico, y la Constitución establece que uno de los valores que el Perú debe defender en sus relaciones externas, además del respeto a los derechos humanos, es la institucionalidad democrática. Consecuentemente, creo que estamos en esa línea. Siendo que estos son ahora los temas que dominan un poco nuestras preocupaciones en las relaciones internacionales, lo ha planteado el presidente electo, ¿le gustaría tener un canciller diplomático, un canciller de carrera? Eso es una prerrogativa del presidente, pero dentro de lo que son los temas que tenemos en la mano, en la mesa, ¿con quién nos viene mejor? Yo diría que hay que confiar en la decisión que toma el presidente Kuczynski. Él tiene una amplísima experiencia. Fíjese, en 1980 yo era segundo secretario. Era segundo secretario de la Embajada del Perú en París y representante alterno del Perú en el CIPEC, que era el Consejo de Países Exportadores y Productores de Cobre. Y allí llegó el ministro de Energía y Minas, que era Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, en esa oportunidad lo conocí. Él tiene una amplia experiencia. Yo creo que un funcionario de carrera, un funcionario que no sea del servicio diplomático, en la medida en que tenga las competencias, tenga la confianza del presidente, participe de su visión del mundo, será una buena decisión. Yo sí creo que hay que modernizar la política exterior, ojo. Inclinándole un poco hacia el lado comercial, que ese es el otro tema que parece que está ahí dando vueltas, ¿no? Una cancillería más tirada a lo comercial, ya que lo limítrofe ya está un poco más o menos mal que bien arreglado. Fíjese, yo creo que en la Cancillería y en las relaciones externas del Perú hay dos problemas a solucionar. Uno de gestión y otro de línea programática, de cuáles son los objetivos que debemos conseguir. El de gestión es que hay un proceso de fraccionamiento que lleva a una serie de elementos de ineficiencia. Por ejemplo, hay un compartimiento estanco entre la Cancillería, el MINCETUR, el Ministerio de Cultura también tiene sus propios espacios en el patrimonio mundial, etcétera. Tenemos que ir a un enfoque integrado a la política exterior, y eso es una decisión de gobierno que permita reconocer que la política exterior ya no es solamente de la Cancillería. La política exterior en el mundo contemporáneo no puede ser unisectorial, es multisectorial. Tiene política exterior, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la Oficina del Primer Ministro, Ministerio de la Mujer, Comercio, Economía. Lo que tenemos que hacer es tener un esquema que a nivel del gobierno esto se integre verticalmente para dar coherencia, para tener una relación de rentabilidad de los recursos utilizados y los resultados obtenidos más clara y más definida. Ese es el problema de la gestión. En la cuestión de la orientación, yo creo que tenemos que tener un equilibrio entre lo político y lo económico. Y efectivamente hay que enchufar la política exterior en la pared de los requerimientos del crecimiento y del desarrollo económico y social del Perú. De tal manera, por ejemplo, una embajada en Singapur, si tiene un consejero, ese consejero tiene que ser un consejero económico a la vez, porque la relación con Singapur es esencialmente económica. Y tiene que articular no solamente con la Cancillería, sino con el MINCETUR y con el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Dependiendo de dónde?
Yo creo que debe depender siempre de su sector, que es la Cancillería, y el problema no es de quién depende, el problema es cómo se integran las líneas de acción y de evaluación de la política exterior. Si tuviésemos un Consejo Nacional de Política Exterior, por ejemplo, con la participación de diversos sectores, sería una fórmula. Hay otras fórmulas. Lo que yo sí creo es que la política exterior tiene que estar muy vinculada, muy enchufada a la realidad nacional, y especialmente en los aspectos económicos y sociales. Por ejemplo, debemos tener una política exterior minero-ambiental. Exterior, lógico, porque el Perú es un país cuyo crecimiento económico va a depender de la minería siempre los próximos 10 o 15 años por lo menos. Pero para que eso tenga un sentido práctico, requiere que haya paz social, y la paz social requiere a su vez que haya un respeto por los impactos ambientales y sociales. Consecuentemente, si ese es un requerimiento del desarrollo nacional y del crecimiento y de la paz social, la política exterior debe proyectar una visión minero-ambiental que permita desde afuera el impacto positivo y la búsqueda de soluciones y el establecimiento de los espacios necesarios para ejecutar esa política en el ámbito interno. Embajador Rodríguez Porras, antes de que el tiempo nos gane, quisiera que nos vayamos más lejos aún, hasta China, y nos diga ¿en qué puede ser útil un viaje del virtual presidente electo Pedro Pablo Kuczynski a China? ¿Cuánto puede actuar un jefe de Estado latinoamericano para que China tenga modificaciones en su política de inversiones en nuestro país frente a la inminencia de la cumbre de la APEC que nosotros recibiremos en noviembre? A mí me parece fundamental lo que ha señalado el presidente Kuczynski. Eso anuncia además elementos de diplomacia presidencial que son realmente muy importantes. Ir a la China tiene connotaciones de carácter comercial, de inversiones, pero también político-diplomáticas. A nivel de la cuestión económica, él ha señalado que su idea sería negociar con el gobierno chino para que las exportaciones de cobre ya no se sigan haciendo en base a concentrados, sino en base a un nivel de transformación, lo que implicaría que habría mayores ingresos de las exportaciones peruanas, sobre todo ahora que el 2017 y 2018 se espera una alza muy grande del precio del cobre. Eso es transformación productiva. ¿Podemos conseguir eso de China? Yo creo que sí. Bueno, veremos entonces los resultados. Yo creo que sí, y esperemos que esas acciones de diplomacia presidencial nos den un buen resultado en esa estrategia de enchufar la política exterior. Muchas gracias por su visita, embajador, y felicitaciones por esta condecoración que usted recibe mañana a las 11 de la mañana en el Congreso de la República. Muchas gracias. Buenos días.